crecimiento de células. Las células son benignas. ¿Eso qué quiere decir? Que son muy similares a la célula de donde provienen, ¿no? La célula que ha tenido la alteración genética para que crezca tanto. Entonces, son bien diferenciados, ¿no? Son bien diferenciados, creo que se parecen bastante. Mientras bien diferenciados son más parecidos a las células normales. ¿Ya? Eso también aplica para células malignas, porque hay cánceres bien diferenciados. Entonces, en general, los tumores benignos son bien diferenciados. ¿Ya? No hay un tumor benigno que sea mal diferenciado, o sea, no, ¿ya? Si no son malignos. Entonces, ¿cuál es la característica? Que permanecen localizados en su lugar de origen. No transmigran, no invaden otros tejidos y no hacen metástasis. ¿Ya? Son encapsulados, bien circunscritos, o sea, son así redonditos, bien circunscritos, que pueden agarrar y tomarle acá donde es, ¿no? Susceptibles a extirpación quirúrgica, depende de la localización, la mayoría se pueden sacar. Ahora, si están en una localización difícil, es un poco difícil, no se va a poder, pero generalmente sí se pueden extirpar, no habría mucho problema. Por ejemplo, esos son leiomiomas de útero y se pueden extraer. Generalmente el buen pronóstico también depende de la localización, porque pueden haber algunos tumores que, a pesar que son benignos, están en una localización complicada y sí pueden ser peligrosos, ¿no? Pero no por el tumor per se, sino por la localización donde está. Y hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Y las neoplasias malignas vamos a ver que tienen otro tipo de características. Ahora, el término de neoplasia maligna o cáncer, ¿no? Que viene de cangrejo, es porque el cangrejo pues tiene sus patitas que se aferran, ¿no? Entonces, más o menos por eso nos da este nombre, ¿no? Invaden, pueden invadir y pueden destruir estructuras adyacentes. Por ejemplo, un cáncer de estómago, ¿qué tiene cerca el estómago? Su anatomía. ¿Qué tiene cerca el estómago? Páncreas, hígado, ¿qué más? El vaso está más ahí, el intestino, ¿no? Colon, intestino. Entonces, todo eso, el cáncer de estómago, cuando está muy avanzado, puede invadir hígado, no metástasis, sino que el mismo tumor invade, ¿no? Se mete, pasa todas sus paredes y se mete al hígado, invade el hígado. Entonces, cuando a veces sacan en bloques, se llama sacar en bloque el tumor, sacan estómago con un pedazo de hígado, intestino, cabeza, de páncreas, sacan todo, ¿no? Y tú ves ahí el tumor y el costadito el tejido del hígado. Eso solamente se hacen así en cirugías paliativas, ¿no? No son cirugías para recuperar al paciente o para que se sane, no son cirugías paliativas. Bueno, tienen bordes irregulares o mal definidos, obviamente porque crecen de forma desordenada, ¿no? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, que acá no se puede poner bonito como en el otro que tenía un circulito, ¿no? Cambia acá otra cosa, ¿no? Esto es macroscópicamente, ¿no? Tenemos la diseminación a sitios distantes, metástasis. Dependiendo del tumor, vamos a ver que pueden hacer metástasis a hígado, a cerebro, a hueso, ¿no? No todos son mortales porque se puede diagnosticar temprano y se puede sacar, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama lo diagnostican en un estadio 1, ¿no? Lo pueden sacar. Por eso es que hay mucha promoción en detección temprana, ecografía, mamografías, para que si es que hubiera algo también se les pueda sacar. O cuando
cuando se les hace el papá-Nicolau a las mujeres para que si apenas encuentran algo malo, los puedan sacar, ¿no? Sin necesidad de comprometer la vida de los pacientes. Por eso es que hay muchos ahora promoción de detección temprana, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver la nomenclatura de los tumores malignos. Entonces, esto es importante, ¿ya? Porque esto también, por esta razón, le dije a alumna que tiene que acordarse bien de esto. El cáncer, ya también en la nomenclatura va a variar siempre y cuando, o va a depender, mejor dicho, del tejido, ya, el tejido tumoral. Entonces, si el tumor es de células epiteliales, es un carcinoma. Carcinoma ya es células epiteliales, tumor maligno, ¿no? Neoplasia maligna de células epiteliales. Tenemos el sarcoma. Ese sarcoma es la neoplasia maligna de células mesenquimales. ¿Ya? Entonces, tenemos que el epitelio escamoso. ¿Epitelio escamoso? ¿Dónde hay epitelio escamoso? ¿Dónde hay epitelio escamoso? En la piel. Entonces, si tenemos un carcinoma epidermoide, puede estar en la piel, ¿no? Un carcinoma epidermoide, ¿no? O escamoso también puede llamarse, pero generalmente le decimos epidermoide. Escamoso más le llamamos a las mucosas, epidermoide más a lo que es piel. ¿Ya? Es lo mismo, sin embargo, que los patólogos no tenemos que poner más cosas, ¿ya? Porque son de las mismas células. Entonces, escamoso generalmente le decimos carcinoma escamoso de cuello uterino, ¿no? Porque es mejor, ¿no? Porque es mucosa. En cambio, epidermis es más de piel, ¿no? De ahí tenemos las células que tienen un patrón glandular. ¿Cómo era el benigno? Adenoma. Entonces, el maligno es adenocarcinoma. Adenocarcinoma. ¿Ya? ¿Dónde hay tejido glandular? ¿Dónde? ¿Dónde hay tejido glandular? Glándulas salivales, ya. ¿Ya? Puede ser una adenocarcinoma de glándulas salivales, puede ser. ¿Por qué no? Ya, a ver. Entonces, el mesenquimales también es facilito, porque si es fibroblasto, fibrosarcoma. Si es de cartílago, condrosarcoma. Y si es de adipocitos, liposarcoma. Igual que el benigno, pero en vez de oma, ahora es sarcoma, ¿no? Entonces, acá otros ejemplos. Importante los nombres, acuérdense de los nombres. Entonces, si el benigno era un papiloma de células escamosas, entonces el maligno es un carcinoma de células escamosas, ¿ya? Si el benigno era adenoma de las glándulas, es un adenocarcinoma. Si el benigno era un papiloma de células transicionales, ahora es un carcinoma de células transicionales. ¿Dónde están las células transicionales? ¿Ah? ¿Dónde están las células transicionales? ¿Dónde están las células transicionales? Por acá. ¿Ah? Células transicionales jalados en histología. Células transicionales. Vejiga, ¿no? Urotelio. Jalados en histología, no voy a decir el otro morón que no se acuerda. Ya. De ahí tenemos
si es que era un adenoma de tiroides, un adenocarcinoma de tiroides. Si era un adenoma renal, ahora es un carcinoma de células renales. Y si era un adenoma hepático, ahora es un carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Con el sol en la cara. Y los mesenquimales, ¿no? Fibrosarcoma, citosarcoma, condrosarcoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, que es raro. Rhabdomyosarcoma es más común incluso que un rhabdomioma. Y un hemangiosarcoma o angiosarcoma, que es más frecuente en realidad el angiosarcoma. Ya. Esto se debe acordar. Esto sin memoria. Porque hay las excepciones de los nombres. Yo les había dicho que el loma es benigno, pero tenemos el linfoma. El linfoma es maligno. Por donde lo mires es maligno. Entonces, estos son de células malignas de los linfocitos. El melanoma es maligno. Por donde lo veas es maligno también. Entonces, esto de acá es de los melanocitos, melanoma maligno. Los astrocitos, glioblastoma, cerebro, maligno. Y peor, porque el glioblastoma multiforme es el peor, ¿no? El más feo de todos los tumores. Las neoplasias malignas son las germinales, seminoma, testículo, ¿ya? También maligno, del mesotelio, mesotelioma. Mesotelioma es maligno también, vea por donde lo vean. Ahora, le dicen mesotelioma maligno, pero está mal dicho, porque mesotelioma solamente es maligno, no hay mesotelioma benigno. Así que mesotelioma siempre es maligno, ¿ya? Pero le ponen maligno precisamente porque termina en oma y la gente se puede confundir, ¿ya? De las células plasmáticas, mieloma múltiple, también maligno. Y el que, bueno, no se cumple para nada el término oma son de los linfoblastos, que es la leucemia, ¿no? Y la leucemia, bueno, ustedes sí ya saben por cultura general, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que una leucemia es una neoplasia maligna de las células sanguíneas. También tenemos tumores mixtos. Entonces tenemos donde vamos a ver más de una línea de diferenciación. Tenemos tanto componente epitelial como mesenquimal. ¿Ya? Esa es la combinación más frecuente. Y va a haber componentes de los dos, hay crecimiento de las dos, que es diferente, por ejemplo, de que es el estroma nomás, ¿no? Que la acompaña, no, acá hay crecimiento de los dos. Entonces vamos a ver que ambos surgen de una célula capaz de transformarse en epitelial mesenquimatosa. O sea, una sola célula tiene ese potencial de crecer ambos, con pluripotencial de crecer a ambos, ¿no? Y generalmente viene de una sola capa germinal, ya sea de mesodermo, endodermo o ectodermo, ¿ya? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el adenoma pleomorfo, que vamos a ver que una glándula salival, que tiene componentes dispersos de glándulas y estroma mixoide, que parece cartílago o hueso, pero es una sola célula que se va a diferenciar entre esas dos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá les digo, ¿no? Es una sola capa germinal, o sea, la célula pertenece a de una sola capa germinal. En el caso de que haya un tumor que tenga de dos o más capas germinales, se le llama teratoma, ¿ya? Y vamos a ver que tienen células o tejidos maduros o inmaduros de más de una línea germinal. Por eso es que es la diferencia, ¿ya? Esto es importante, porque acá tumores mixtos es de una sola capa germinal y el teratoma es más de una línea germinal. Esa es la diferencia, ¿ya? Importante, ¿de acuerdo? Y generalmente se producen en células germinativas totipotenciales, ya sea en el ovario o en el testículo. Entonces, ya sea un tumor de ovario o testículo, puede ser, le cortan, ven pelos
En el ovario solamente es un teratoma, ¿no? Pueden haber dientes, pueden haber huesos, pueden haber cartílago, pueden haber glándulas, o sea, ¿no? De endodermo, aparato digestivo, respiratorio, tiroideo, o sea, mucosas, mesodermo, tejido muscular adiposo, y ectodermo, tejido cerebral, epidermo y glándulas anexas. O sea, pelos. ¿Ya? Acuérdense. Ahora, vamos a ver algunas características microscópicas. Hablamos un poco de las macroscópicas, ahora vamos a ver un poco de las microscópicas. Y vamos a ver el grado de diferenciación. Esto de acá yo ya les había mencionado hace un rato. El grado de diferenciación es qué tanto se diferencian de las células normales donde se originaron. Entonces, mientras más semejantes sean a la célula de origen, son bien diferenciadas, y mientras más aberrantes, más raras, más ¿qué es esto? ¿No? La expresión es pobremente diferenciada o indiferenciada para tal caso. ¿Ya? Entonces vamos a ver otra cosa que es la anaplasia, ¿no? Que vamos a ver ausencia de diferenciación. Ya, o sea, que no son células anaplásicas, entonces no tienen una diferenciación, no sabe de dónde es el tumor. Tenemos las neoplasias benignas, tienen buena diferenciación, lo que les mencioné, ¿no? Y las neoplasias malignas pueden tener mala diferenciación, llegando hasta la neoplasia. Y generalmente esta anaplasia, que es la que es diferenciada a la célula, son más agresivas estas células, ¿no? Entonces, como les menciono, ¿no? La diferencia acá es que las células o los tumores benignos, mejor dicho, son bien diferenciados, y las neoplasias malignas pueden ser de bien diferenciados hasta indiferenciados, ¿no? Que es la anaplasia. Entonces acá hay un cuadrito en el que se lo van a aprender para que vean las diferencias tanto de tumor benigno como de tumor maligno, ¿no? Ya les hablé de esto hace un rato, pero ahora está en un cuadrito y está diferenciado. Entonces, lo primero que vamos a ver es que los bordes en el tumor benigno son bien circunscritos, encapsulados. Eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Y que el tumor maligno son pobremente circunscritos, o sea, no se pueden delinear o son irregulares. ¿Qué pasa con el tejido adyacente? Esto sí no lo mencioné el tejido benigno, ¿no? Porque el tejido benigno, el tumor benigno no invade, pero como sí puede crecer, dependiendo del estímulo que pueda tener, el tejido adyacente sí puede estar comprimido, ¿no? Porque crece en un solo espacio, se comprime, ¿no? Entonces sí puede haber tejido comprimido, pero no invadido. En cambio, el tumor maligno sí invade. ¿Ya? El tamaño va a depender del estímulo, la localización del tumor, ¿no? Porque, por ejemplo, hay leiomiomas que son grandes, bien grandes, ¿no? Entonces va a depender del estímulo que tenga. Pero usualmente son pequeños. Y el tumor maligno, dependiendo acá también del grado, el estadio en el que uno lo encuentre, generalmente puede ser grande, ¿no? Pero si es un tumor, un T1 son chiquitos, ¿no? De 1 centímetro, entonces no son muy grandes. Secundarismo es si es que se producen, aparte del tumor, producen una sustancia o alguna cosa que altere físicamente a la persona. En el caso del tumor benigno, no debería ocurrir a menos que sea un tumor un secretor de alguna sustancia, ¿no? Alguna hormona o algo así. En cambio, en el tumor maligno sí, ¿no? Porque produce caquexia, hay muchos síndromes paraneoplásicos también, entonces sí puede haber cambios secundarios. El índice de crecimiento, el tumor benigno generalmente es lento,
para que crezcan sí demora, ¿no?, años, y depende del